Qué bonito es el amor, y más cuando lo amarras, obligas y apretujas para que no se vaya jamás de tu lado. Suena un poco descabellado, ¿verdad? Pues cuando el amor no es natural, hay personas que buscan entrelazar su destino, aunque sea a la fuerza. Te recuerdo que lo que resta del mes de octubre, mes del miedo, estaré publicando videos más seguido, así que activa la campanita cuando te suscribas para que te enteres en cuanto haya una nueva publicación y juntos vivamos con el miedo. Conocí a David cuando nos mudamos a ese fraccionamiento. Yo tenía 7 años de edad y él era mi vecino de al lado. Nos hicimos muy amigos, no solo porque teníamos aproximadamente los mismos años, sino porque podíamos jugar por las tardes. Mi madre y la suya se volvieron muy amigas, así que aprovechaban para verse y nosotros para jugar. Como niños no nos veíamos de manera sentimental, y más porque nuestras madres jamás nos decían que íbamos a ser novios, o si íbamos a emparentar, o comentarios de ese tipo que muchas veces las mamás dicen enfrente de los niños. Así que nos veíamos de manera fraternal. Yo solamente tenía una hermana menor, y a él lo veía como mi hermano mayor, ya que me llevaba casi 2 años de diferencia. Él tenía también otro hermano, pero mucho más grande, ya que era hijo del primer matrimonio de su papá y lo veía de vez en cuando. Así que como que hicimos un clic. Además, ingresé en su misma escuela y nos veíamos los fines de semana cuando nuestras madres organizaban alguna reunión en la noche, por lo que él se volvió parte importante de mi vida. En la secundaria, David cambió un poco porque le empezaron a llamar la atención las chicas, y yo todavía era una niña que jugaba con muñecas. Hubo un poco de distanciamiento por obvias razones. Sí nos veíamos, pero ya la relación era menos frecuente. Él tenía compromisos con sus amigos y tuvo su primera novia. Ahí fue cuando sentí de golpe que tenía un interés en él. Mi primer sentimiento de celos y mi primer enamoramiento. Cuando entré a la preparatoria, él estaba terminando el 3er año de la misma, y ahí fue cuando empezamos a llevarnos aún más, al grado de que empezó a sentir lo mismo que yo. Con los meses, nos hicimos novios y yo me sentía muy contenta. Al inicio me daba pena con mis padres, pero ellos supieron manejar muy bien la situación. Yo sé que estarás suspirando y pensando, ¡ah, qué lindo el primer amor! Y así fue, aunque solo por un par de meses, ya que se le metió entre los ojos una chica que conoció en la casa de su hermano mayor. Tuvieron una reunión y lo invitaron, y ahí conoció a una pariente de su familia. Ella era 1 año más grande que él, y con mucho colmillo, porque de la noche a la mañana, David terminó la relación y empezó a salir con aquella chica. Luego supe que fue porque le dio una relación un poco más adulta. Yo estuve muy triste, muy deprimida por su abandono, y más porque algunas veces lo veía salir con esa chica, ya que ella lo venía a buscar en su auto. Eso me hacía sentir terriblemente devastada. Pasaron los meses y mi corazón roto no parecía encontrar consuelo. Observar a David junto a esa chica me llenaba de un oscuro sentimiento de impotencia. La distancia entre nosotros se hizo más profunda y yo me sumergí en mis estudios y en mis propios pensamientos. Sin embargo, algo inquietante empezó a suceder en mi vida. Comencé a tener sueños extraños y perturbadores. En ellos veía a David
y a su nueva novia casándose. Yo sabía que eso era difícil porque ambos eran jóvenes, pero creo que mi subconsciente me martirizaba y me mostraba mi miedo más profundo, el perder a David para siempre. Pasaron 4 meses y, como dicen, un clavo saca a otro clavo. Conocí a un chico que era muy lindo conmigo. La verdad que me sentí muy afortunada de conocerlo. Si bien teníamos la misma edad, no era tan inmaduro, pero por cuestiones del trabajo de su papá, se tuvieron que mudar a otra ciudad. Al inicio seguimos con el noviazgo a distancia, pero como te puedes imaginar, poco a poco se fue apagando el amor. Cuando David cursaba el 3er año de su carrera, yo empezaba mi licenciatura en educación y nos encontramos nuevamente. Él estaba soltero y yo estaba soltera, así que empezamos a salir, pero esta vez decidí que no iba a dejar que nadie me lo arrebatara, por lo que decidí hacerle un amarre. Fui al mercado Sonora. Como muchos sabrán, hay varios establecimientos que venden figuras esotéricas, imágenes, velas, esencias y demás productos que se necesitan para hacer brujería, pero también hay personas que ofrecen sus servicios. Así que fui sola. Me dio algo de miedo, pero por el amor que le tenía a David, valía la pena el riesgo. Caminando entre aquella inmensa sección de establecimientos esotéricos, encontré una anciana que decía ser experta en magia y amarres de amor. Sus ojos oscuros y penetrantes me miraron con una curiosidad que parecía traspasar mi alma. Le platiqué mi situación, que había terminado con mi novio porque una tercera persona se metió en la relación y que ahora yo no quería correr el riesgo. Ella, con una sonrisa que destilaba malicia, me dijo que podía ayudarme. La anciana reunió varios ingredientes para el hechizo: velas rojas, hilo negro, hierbas aromáticas y una cinta de color rojo. Me dijo que necesitaba la foto de mi amado y si podía conseguir alguna prenda suya, con eso sería suficiente. Como yo ya había indagado más o menos entre mis amigas y conocidas, llevé una playera que él me dio una noche y la foto que mi madre nos había tomado para mi cumpleaños. Le entregué todo y ella los tomó con ambas manos. Después comenzó a recitar algunas palabras y oraciones y tomó la cinta roja. Le fue haciendo lentamente 7 nudos, con una separación de más o menos 4 centímetros. Me dijo que cada nudo representaba un aspecto del amor, para asegurar que David sintiera por mí pasión, fidelidad, deseo, compromiso, ternura, admiración y lealtad. Antes de continuar, la anciana me recordó que el hechizo tendría un costo monetario y posiblemente kármico, pero yo estaba dispuesta a todo con tal de amarrar a David. Una vez terminado el amarre, la anciana me entregó el listón con los 7 nudos. Me advirtió que debía mantenerlo escondido y que nadie debería de tocarlo, excepto yo. Cada nudo era un vínculo entre nosotros. Que durmiera con aquella cinta debajo de mi almohada por 7 noches y después que se lo llevara para que terminara de hacer lo necesario. De regreso a casa, escondí la cinta con cuidado en un lugar secreto. Aunque sentía que había cruzado una línea peligrosa, la obsesión por David y el miedo a perderlo me impulsaron a seguir adelante. Durante las 7 noches, acomodaba aquel listón debajo de mi almohada. Además, repetía 7 veces la oración que la señora me dijo que rezara. Y curiosamente, al 4.º día, David parecía más atento y cariñoso conmigo, como si yo fuera irresistible para él. Llegado el 8.º día por la mañana, regresé al mercado Sonora y le entregué a la señora el listón. Ella me dijo que terminaría de hacer lo pertinente,
que este amarre era uno de los más potentes y difíciles de romper. Yo le dije que estaba bien, que yo quería que David solo tuviera ojos para mí y que ninguna mujer se interpusiera en nuestro camino. Mi relación con David parecía florecer cada día que pasaba. Se mostraba apasionado, cariñoso y devoto. Mis temores de perderlo comenzaron a desvanecerse. A veces me preguntaba si era amor real o era la brujería que hacía que él me amara. Sin embargo, no me importaba la respuesta. Pero como dice el refrán, lo que fácil viene, fácil se va. A medida que pasaban los meses, comencé a notar cambios en David que no podía ignorar. Su actitud pasó de ser cariñosa a ser obsesiva. Me acosaba con llamadas y mensajes constantes. Insistía en saber mi paradero en todo momento. Sus celos se volvieron incontrolables y nuestras discusiones se volvieron violentas. Aquello que deseaba con tanto fervor me estaba consumiendo. Me di cuenta de que la relación ya no era sana. No sabía si el hechizo había funcionado de manera incorrecta o si la magia negra tenía un precio que no estaba dispuesta a pagar. Mis padres veían a mi novio como el hombre más enamorado del mundo, que yo era su todo, pero no sabían el nivel de manipulación y acoso de la cual yo era víctima. Una noche me senté a platicar con mi madre, quería contarle, pero ella me decía que si se comportaba David de esa manera, era porque estaba muy enamorado de mí. Ahí le dije que yo le había hecho un amarre, el amarre de los 7 nudos, que la señora que lo hizo me dijo que era de los mejores y difícil de deshacer. Mi mamá me contestó que no creyera en esas cosas, que si me amaba como la hacía era porque él así lo sentía y no por fuerzas brujeriles. David terminó su carrera universitaria y me pidió matrimonio. Yo admito que estaba también enamorada de él y trataba de minimizar el nivel de celos y acaparamiento que tenía conmigo. Pensaba que era mejor que estuviera junto a mí y que no estuviera con otra mujer, así que me decidí a darle el sí. Empezamos los preparativos de la boda y él me celaba aún más. Me revisaba el celular y mis correos electrónicos. Nuestra relación se había convertido en una obsesión tóxica y me sentía entre la espada y la pared. Porque si bien yo había pedido que él solo tuviera ojos para mí, simplemente él quería tenerme solo para él. Me alejó de mis amigas y hasta me decía que dejara de estudiar un tiempo para acoplarnos a la nueva vida de casados. Un día una amiga iba a cumplir años y quería que fuéramos a pasar un fin de semana a Cuernavaca, que estaba más o menos a 1 hora y media de nuestra ciudad. Yo le dije que sí. Ahí tenía parientes ella y consiguieron una casa linda, ideal para disfrutar el fin de semana. David se molestó muchísimo y me prohibió ir con mis amigas. Sin embargo, tuvimos una gran pelea e hice caso omiso y me fui con mis 4 amigas. Todo el fin de semana estuve recibiendo llamadas de él. Estaba molesto. Me decía que quería ir conmigo para asegurarse de que estuviera yo a salvo, además de 1000 pretextos más. Ahí mis amigas me trataron de meter en razón. Me dijeron que era un acoso. Así que, pensándolo mejor, el domingo que regresé a mi casa le llamé por teléfono y le dije que me fuera a ver. Él llegó muy molesto, según por mi insolencia, y fue cuando le dije que quería terminar con él, que esta relación no me agradaba nada porque ya no tenía libertad como persona y que mejor ahí dejábamos el compromiso, que el dinero del local y de la iglesia que habíamos dado como anticipo para la boda lo iba a pedir y que haríamos cuentas. David se fue muy molesto de mi casa. Mis padres escucharon el ruido y salieron de su habitación. Les conté que terminé el compromiso con David y las razones. Ellos no estuvieron tan de acuerdo, me dijeron que lo pensara mejor,
que siempre había estado en mi vida y que podría arrepentirme. Yo les dije que la decisión había sido tomada y que me apoyaran. Ellos dijeron que si yo estaba así de segura, tendría su apoyo incondicional. Los días siguientes fueron complicados. David, en su furia y desesperación, comenzó a seguirme a todas partes. Aparecía en lugares donde yo solía estar, me llamaba y enviaba mensajes. Sus acciones eran cada vez más intensas y perturbadoras. A veces me esperaba fuera de mi casa durante horas, al grado de que supe que lo despidieron de su trabajo por no cumplir con el horario laboral. Mis papás se preocuparon por mi seguridad y me aconsejaron tomar medidas para protegerme. Decidí cambiar mis rutinas y horarios, pero David siempre parecía saber dónde yo estaba. Esa sensación de ser perseguida se volvió insoportable. Finalmente buscamos asesoría legal y tomamos medidas para obtener una orden de restricción. Fue un proceso complicado, pero al menos me dio cierta tranquilidad temporal. Pero a David no le importaba. Continuaba acechándome a distancia y sus amenazas estaban a la orden del día. Decidí regresar con aquella señora que me hizo el amarre de los 7 nudos para pedir que lo deshiciera. Pero al llegar a su local, vi un listón negro colgado arriba de este. Un señor atendía al establecimiento. Le pregunté por la mujer. Él me dijo que era su madre y había fallecido unas semanas atrás. Salí de ese sitio con una sensación de miedo. No sabía qué hacer. Así que regresé a mi casa y hablé con mis padres al respecto. Ellos no creen en la brujería. Me dicen que son cosas que no existen, que lo que sucedió fue que David se volvió un hombre violento. Yo me sentía muy mal porque sabía que era la causante de todo y no sabía cómo arreglarlo. Así que decidí hablar con él y pedirle que ya me dejara en paz. Él se puso como loco, empezó a gritarme que era suya y que si no iba a ser de él, no sería de nadie. Ahí me dio mucho temor, por lo que al no saber qué hacer, hice algo que tal vez fue tonto, pero lo hice. Le pedí a una de mis amigas que hablara a la casa de David para decirle de manera anónima que alguien le había hecho un trabajo de brujería a su hijo y que lo deberían de llevar a curar. Ya han pasado 12 años desde aquella situación. Yo terminé la carrera universitaria y conocí a un buen chico. Tiempo después, nos fuimos a vivir juntos y nos casamos hace 5 años. De David supe que su madre sí lo llevó a curar con un señor. Después de un tiempo se normalizó su carácter y conoció a una chica canadiense con la que se casó. Tienen 2 hijos y viven en la ciudad de Toronto. Esa experiencia con la brujería es algo que me gustaría olvidar, no solo porque le hice daño a una persona amada, sino que se volvió un infierno para ambos. No cabe duda que jugar con la brujería puede ser contraproducente. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha gustado esta historia, regálame tu like y suscríbete si todavía no te has suscrito. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?